Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de entrevistas a los decanos y decanas de las facultades de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Mi nombre es Vicente Pérez y soy el coordinador de la UNED México. En esta sesión contamos con la inestimable presencia de la doctora doña Ana María Pérez García, decana de la Facultad de Psicología de la UNED. La señora decana es licenciada con premio extraordinario y doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y catedrática de Psicología de la Personalidad en la Facultad de Psicología de la UNED. Su especialización, tanto a nivel docente como de investigación, es en el área de la psicología de la personalidad y sus aplicaciones en el ámbito de la salud. Tiene más de un centenar de publicaciones entre artículos científicos, capítulos de libros e incluso libros, y ha presentado más de 200 trabajos en congresos y reuniones científicas, tanto nacionales como internacionales. Además, ha participado en diversos proyectos de investigación subvencionados tanto por comunidades autónomas como por el Plan Nacional de I+D. Ha dirigido más de 40 trabajos de investigación entre tesis doctorales y trabajos de fin de máster y dirige el grupo de investigación de la UNED Personalidad y Salud. La doctora Pérez forma parte del consejo editorial de diversas revistas y es evaluadora externa de numerosas publicaciones científicas y de proyectos de investigación de la Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos, la ANEP. Entre sus muchas actividades de gestión, cabría destacar sus ocho años como directora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos y también durante 4 años como vicerrectora de Medios Impresos y Audiovisuales, labor por la que recibió la medalla de plata de la universidad. Actualmente, como ya hemos señalado, es la decana de la Facultad de Psicología de la UNED. Señora decana, es un placer poder contar hoy con usted en este ciclo de conferencias de la UNED México. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como sabe, la idea es plantearle una serie de preguntas que le sirvan pues, como estructura para que pueda darnos una visión general del trabajo que se realiza en la facultad de la que usted es decana, pues tanto a nivel de docencia como de investigación. Así que, sin más dilación, le planteo la primera pregunta. ¿Cuándo se creó la Facultad de Psicología de la UNED? ¿Cómo es su estructura? ¿Cuántos profesores y departamentos tiene? Pues, bueno, antes de contestar a la pregunta, Vicente, quería pues, dar las gracias al Centro de México y a ti por esta iniciativa. Creo que es muy interesante y ojalá no solo se hiciera en México, sino que un poco lo hiciéramos en todos nuestros centros en el exterior y hasta si me apuras, sería interesante hacerlo incluso en los centros que tenemos en el Estado español, ¿no? Así que muchísimas gracias por la iniciativa y por estar aquí y tener esta oportunidad de vernos, no presencialmente, pero al menos estamos compartiendo este rato y para mí pues está siendo muy, muy interesante. Bien, pues dicho eso, y una vez que me has presentado y has contado todas las cosas que he hecho, bueno, pues además de eso, como dices tú, he hecho mucha gestión y parece mentira cuando cuentas todas esas cosas que me haya quedado tiempo también para poder hacer otro tipo de trabajos docentes e investigadores, que al fin y al cabo somos gestores, pero no cabe duda que somos profesores e investigadores, esa es nuestra razón de ser, ¿no? Bueno, voy a contestarte a tu primera pregunta, que es, bueno, ¿cuándo nace la Facultad de Psicología? Bien, la Facultad de Psicología como tal nació en el año 1983. Es cierto que la UNED nace en el año 72. El primer plan de estudios que tuvo psicología, que se empezó a impartir psicología, es del año 1979, donde se daba un primer ciclo de 3 años y después se aprobó el segundo ciclo en el año 81, que eran los 5 años de la licenciatura de entonces de psicología, ¿no? Y eso quiere decir que las primeras personas licenciados en psicología y licenciadas son del año 1984, con lo cual todos los licenciados de la UNED son licenciados en psicología, porque antiguamente, como sabes, pues muchos licenciados en España eran licenciados en filosofía y ciencias de la educación, sección psicología, o licenciados en filosofía, sección psicología. Sin embargo, la UNED, la verdad es que sus primeros licenciados ya fueron licenciados en psicología, coincidió con la creación de la facultad. Y luego tuvimos la suerte de contar con un edificio que no lo conocéis, pero lo podéis ver en la página web, el edificio de la Facultad de Psicología, que tenemos en el campus de la ciudad universitaria, y es un edificio que estrenamos en el año 1994 y que además se caracteriza porque tenemos, bueno, aparte de los despachos, aulas, salones de reuniones y demás, tenemos 2 estructuras que son, yo creo, únicas, por lo menos en la UNED, ¿no? Por un lado tenemos el animalario, donde se hace la investigación animal, de la que, bueno, en algún momento podemos hablar después, y también tenemos el servicio de psicología aplicada,
donde se atienden a personas tanto de la UNED como de fuera en determinados problemas vinculados con la psicología clínica y de la salud, ¿no? Ese es un poco el contexto, nuestro edificio, cuando nacemos y a dónde hemos llegado. Es decir, al principio psicología era 2 despachos, 12 profesores, ¿eh? En este momento somos 151 profesores, de distintas categorías académicas y muchos becarios pre y postdoctorales que están vinculados a los proyectos de investigación y a los departamentos. Estamos organizados en 7 departamentos, departamentos que coinciden con las áreas temáticas que tenemos en nuestro país, que son, por un lado, las 3 áreas aplicadas de más tradición en psicología, como es el área de la psicología clínica, el área de la psicología social y de las organizaciones y el área de la psicología evolutiva y de la educación. Esos serían 3 departamentos que cubren esas 3 áreas. Luego tenemos otros 2 departamentos que cubren todo lo que se llama la psicología básica, los procesos básicos, que están divididos en 2, básica 1 y básica 2. Luego toda la parte de estadística, diseño, que está en el departamento de metodología, y finalmente el departamento de psicobiología. Así que en conjunto, como digo, son 7 departamentos que cubren las 6 áreas de la carrera o de la especialización de psicología. Y ese es un poco cómo estamos organizados en este momento. Y en cuanto a los estudios que se imparten, ¿cuál es la oferta educativa? ¿Cuáles son las carreras que se pueden estudiar a través de esta facultad? ¿Cómo están organizadas? ¿Nos podría hablar un poco de eso? Sí. Vamos a ver, así como en otras facultades de la UNED se dan distintos títulos de grado, en psicología nos hemos concentrado hasta el momento en un único título de grado, que depende de nosotros, que es el grado en psicología. También es verdad que tenemos 31.000 alumnos matriculados. Por ejemplo, en el año 19-20 entraron 7.000 alumnos nuevos, y este año 2021, con motivo de la pandemia, las dificultades que está habiendo pues, de empleo y demás, también ha sido un número muy importante de matriculados, que la gente pues, se está matriculando para cubrir ese espacio profesional y adquirir una mejor formación, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora mismo nos encontramos con que en psicología tenemos eso, lo que decía, 33.000 alumnos, que no es poco, y ese es el grado principal que ofrecemos. Y luego tenemos una serie de másteres que también están organizados desde la Facultad de Psicología. Tenemos el máster en investigación en psicología, que es quizá el máster que conduce al doctorado, es el más relacionado con investigación. También tenemos otro máster relacionado con metodología e investigación, que es el máster de metodología en las ciencias del comportamiento y de la salud, que además es un máster que se lleva entre la UNED, la Universidad Complutense de Madrid y también la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y luego ya tenemos 3 másteres más vinculados con la profesión. Uno de ellos es el máster en prevención de riesgos laborales. Bueno, tiene un título mucho más largo, pero en resumen es prevención de riesgos laborales, que además es un máster muy interesante porque permite después desempeñar esa actividad profesional de prevención de riesgos laborales. Y en este máster es interesante también porque participan 4 facultades y una escuela, es decir, participa profesorado de Derecho, de Políticas y Sociología, de Psicología, participa también la Escuela de Industriales, etcétera. Y luego tenemos otros 2 másteres que son, por un lado, el máster en Psicología de la Intervención Social, que también permite trabajar en muchos ámbitos relacionados, por ejemplo, con drogas, inclusión, etcétera. Y también uno que es el que lleva la profesión regulada de psicólogo general sanitario, que es el máster universitario en Psicología General Sanitaria, que es un máster que en ese sentido hay 2 profesiones ahora mismo relacionadas con la salud en psicología. Esta es la Psicología General Sanitaria a la que se accede por este máster y después estaría la vía del PIR, del psicólogo interno residente, del especialista en psicología clínica, que es por otra vía hospitalaria, pues como los médicos internos residentes, etcétera, ¿no? Pero por eso esta es una profesión regulada que permite trabajar como psicólogo general sanitario. Esas son las enseñanzas de máster que tenemos. Como decía, tenemos el grado en psicología. Y luego también tenemos, por supuesto, la participación en otras muchas titulaciones, es decir, no se llevan desde la facultad, pero psicología participa también en criminología, participa en educación social, en trabajo social, en sociología, en pedagogía y también a nivel de máster participa en el máster de secundaria, que es el máster que permite ejercer la profesión de profesor en secundaria en España, ¿no? Y por eso, de alguna manera, los profesores de la Facultad de Psicología, como digo, pues tienen una gran presencia, no solo en su grado de Psicología y sus másteres, sino también
en otros títulos que se imparten en esta universidad. Más o menos, no sé si te he contestado o quieres que te cuente un poquito más cómo es el grado. Dime, como quieras. No, pues ya que nos ha empezado a adelantar un poco que existe efectivamente pues, dentro de la oferta educativa una serie de másteres que obviamente son profesionalizantes, pues si le parece podrían desarrollarnos un poco más pues, las salidas más comunes, no solamente de estos másteres, pero sino también del grado de psicología, digamos que es el estudio principal, ¿no? Que ocupa la labor de los docentes. Sí. Bueno, tradicionalmente había 3 grandes salidas en psicología, que es precisamente por lo que tenemos esos 3 departamentos y esas áreas de conocimiento, ¿no? Teníamos la psicología clínica y de la salud, la psicología evolutiva y de la educación, todo el ámbito educativo, y la psicología relacionada con las organizaciones. Esas eran un poco las 3 salidas, como estaba estructurada la carrera durante muchos años. Sin embargo, la psicología, pues la experiencia y la profesión ha mostrado que somos útiles en muchas más cosas, y los psicólogos se están formando y hay muchas más salidas profesionales. Por ejemplo, voy a leer algunas de las que en este momento están y además tienen una gran demanda, como son neuropsicología, psicogerontología, todo el ámbito de los mayores, ya sabemos cómo vamos envejeciendo y entonces todo el envejecimiento positivo, todas las residencias, hay una gran salida profesional en ese sentido, la psicología jurídica y forense, que también es otro ámbito muy importante de trabajo, todo el tema relacionado con las adicciones, ¿no? Intervención en catástrofes y en emergencias, la psicología del tráfico y seguridad social, la psicología de la actividad física y del deporte, psicología comunitaria, psicología perinatal, psicología de la intervención social, prevención de riesgos laborales y luego, por supuesto, la vía que todas las carreras tienen, que es investigación y docencia, sería el perfil académico. Eso sería un poco el pool así de salida. Si uno entra en el Colegio Oficial de Psicólogos, más o menos va a encontrar todo este abanico de salidas. Realmente es amplio, tiene muchos intereses. Eso es así. Y hay una cuestión que también preocupa mucho, especialmente a los estudiantes que residen fuera de España, ¿no? Y es la cuestión de las prácticas, ya que en diferentes carreras, pues algunas de las asignaturas tienen asociado un tiempo dedicado a prácticas, que en algunos casos son presenciales, otros pueden hacerse a distancia. Y obviamente la carrera de psicología no es una excepción, pero es que además en la carrera de psicología existe una asignatura que también es practicum. ¿Cómo podría hablar un poco de cómo se desarrollan estas prácticas en la facultad? Sí, la verdad es que las prácticas en psicología yo creo que tengo que decir que se han montado muy bien. Llevamos muchos años de experiencia, casi desde la primera licenciatura ya empezamos a hacer pinitos en las prácticas y está muy bien montado y la gente que participa en ello tiene muchísimo conocimiento de lo que hay que hacer, ¿no? Y por eso las prácticas están ahora mismo, bueno, hasta hemos conseguido adaptarnos a esa situación de pandemia, que también ahora lo contaré un poquito, porque contamos un poco con distintas modalidades. Es decir, en prácticas tenemos más de 2.000 estudiantes, y eso son muchos estudiantes para dar a cada uno una plaza de prácticas. Por eso lo que tenemos es como distintas modalidades. Tenemos una modalidad que son prácticas realmente profesionales en entorno profesional, que se llevan a cabo a través de convenios que se establecen con los distintos centros y además se cuenta con los tutores de los centros asociados, igual que tenéis en México, pues igual que los tutores de los centros, y también con el tutor profesional que tienen en el centro en el que vayan a hacer un centro colaborador. El alumno va a ir allí a hacer las prácticas y va a tener una persona que le va a tutelar. Y hay un plan de prácticas aprobado por el equipo docente de la asignatura que es el que va a llevar a cabo. En el grado pues son más o menos 225 horas. Bueno, hay una modalidad un poquito menor, de entre 180 y 225 horas presenciales. Que esas sean las horas presenciales no quiere decir que sea el total de la asignatura. Es una asignatura anual y el alumno aprende muchas más cosas. Hay un curso virtual y en ese curso se aprenden cuestiones de ética, se aprenden cómo hacer un informe, muchos temas relacionados con la práctica profesional. Y luego además está la estancia, pero la estancia es una parte dentro de la asignatura que son 12 créditos de prácticas externas, ¿vale? Esa sería una modalidad. Pero después tenemos una segunda modalidad que es la modalidad profesional virtual. Hemos conseguido en la UNED, y quizás somos uno de los pocos grados que lo tiene,
se han montado unas prácticas en modalidad virtual que de verdad son ejemplo para muchas universidades, más ahora con todo este tema de pandemia, porque abarca las 3 especialidades, abarca más la especialidad más clínica, la educativa y la de los recursos humanos, la relacionada con organizaciones, y se ha preparado pues, con un material muy completo donde realmente el estudiante está continuamente haciendo actividades, viendo vídeos, tiene recursos, es decir, es una actividad muy, muy intensa. Hasta hay incluso estudiantes que a veces prefieren elegir esta modalidad porque es una formación muy, muy amplia en este sentido, ¿no? Y entonces tienen la parte esa común que digo que hacen todos los alumnos de prácticas, pero además toda esta formación online continua, ya digo que es un seguimiento, casi no digo diario, pero sí 2 o 3 días a la semana se están siguiendo actividades, ¿eh? Y los alumnos la valoran muy bien, las prácticas que tenemos en modalidad virtual. Y luego hay una tercera modalidad, que es lo que se llama el practicum, como antiguamente lo llamábamos practicum, que es el de investigación. Es decir, para estudiantes que quieran dedicarse más a investigación, está esta posibilidad de vincularse a algún equipo de investigación. Hay una oferta dentro de la guía de prácticas, ¿no? Hay una serie de profesores que ofrecen no mucho, 1 o 2 prácticas, ¿no? Algunas se hacen en los propios laboratorios de la UNED, ¿eh? Otras se hacen por convenio con algunos laboratorios en algunas provincias, que pueda haber otra universidad y se tenga un convenio con un laboratorio, por ejemplo, con lo que sea, ¿eh? Y este tipo de práctica forma al estudiante en todos los aspectos que estén más relacionados con la investigación, pensando más en ese perfil de alumno que quiera después seguir hacia un doctorado, ¿eh? Se va formando ya desde el último año del grado. Y esas son las 3 modalidades. ¿Qué ocurre? Que, hombre, no hay, si los 2000 y pico alumnos que tenemos pidieran prácticas presenciales, yo creo que no tendríamos hueco para los 2000 y pico, porque claro, como están distribuidos por todos los territorios, pues no siempre tenemos centros que efectivamente puedan cumplir todas las características. Entonces, hay una selección, ¿eh? Los alumnos eligen y después unos van a las prácticas profesionales, normalmente todo el que quiere, ¿eh? Donde no hay ninguna limitación de plaza es en el virtual pueden ir todo el mundo, y en el de investigación pues hay la limitación de que aunque hay muchas líneas, pero cada línea tiene a lo mejor 1, 2, 3 plazas como mucho, según cómo se haya organizado el programa. Pero vamos, todos los estudiantes van a tener su formación práctica, su parte común de formación para el ejercicio de la profesión también, y luego esos 3 aspectos que se cubren en las 3 modalidades. Y así lo tenemos organizado y yo creo que es una de las asignaturas mejor valoradas del grado, ¿no? E incluso en estos tiempos de pandemia que nos encontramos con que todo cerró, ¿no? Y tuvimos que hacer un reajuste, pues gracias a que teníamos todos esos practicum virtuales, tuvimos que incrementar el número de horas y el número de personas y pudimos hacer frente a una formación muy completa de los estudiantes para que no vieran perjudicado su finalización del grado, porque estas asignaturas son las últimas. Las prácticas y el trabajo de fin de grado pues son las 2 últimas cosas que cursa más o menos el estudiante, ¿no? Entonces era importante que los alumnos pues, no eran culpables de nada de lo que ocurría y se les diera una salida para poder finalizar, ¿no? Y luego donde sí es muy compleja las prácticas es, por ejemplo, en el máster sanitario. En el máster sanitario ahí son muy complicadas porque la legislación española, al ser una profesión regulada, exige que el alumno haga 665 horas en unos centros determinados, que son centros sanitarios según el perfil de la ley, que tiene que tener X consultas, X profesionales. Es decir, si no tienes acreditación de centro sanitario, no podríamos hacer las prácticas con ellos, ¿no? Y esas prácticas sí que además son obligatoriamente presenciales, no hay ninguna otra modalidad, ¿eh? Tiene que ser las 665 horas presenciales para los 120 estudiantes en las 120 plazas que tenemos aprobadas por nuestra agencia de calidad y son las plazas que ofrecemos, e incluso con rotaciones. Hemos conseguido que los estudiantes puedan ir 200 horas a un centro, 200 horas a otro y obtienen una formación bastante completa. Y eso es un poco más o menos lo que puedo contarte. Si quieres algún detalle más en relación con las prácticas. Sí decirte que todas las prácticas se hacen mediante convenio o acuerdo con los centros. Es decir, no puede un alumno ir a un sitio y decir, yo conozco este sitio, voy, no. Todo tiene que estar con un convenio bien establecido, con un plan de prácticas que entre el tutor profesional y el profesor del equipo de la facultad, pues coordinan para la mejor formación y aprovechamiento del estudiante. No, pues creo que ha quedado bastante claro las posibilidades de acceso, las modalidades y, de hecho, enlazando un poco con lo que ha comentado sobre el práctico de investigación, quería hacerle la última pregunta que está relacionada exactamente con eso, ¿no? Con la investigación. ¿Cómo es la investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Psicología? ¿Qué proyectos
se están llevando a cabo actualmente? ¿Qué equipos de investigación están activos? Bueno, yo te agradezco muchísimo que me preguntes por investigación, porque yo creo que somos una facultad que, a pesar de tener una importante carga docente, porque claro, tenemos muchos estudiantes, mucha actividad, y lo sabe el coordinador del centro, lo sabe porque es profesor de esta facultad, así que de alguna manera él sabe un poquito lo que tenemos y el trabajo que tenemos, pero a pesar de eso hay muchísima investigación y muy buena investigación, ¿no? Recientemente se han revisado y vuelto a aprobar y consolidar los grupos de investigación, y tenemos en la facultad ahora mismo 15 grupos de investigación en donde participa un número importante de profesores, o sea que un porcentaje muy importante de todos los profesores de la facultad está metido en grupos de investigación, grupos consolidados. Y la investigación que se hace es tanto con animales no humanos, como se dice ahora, ¿no? Y también con humanos. Tenemos muchos proyectos financiados, y además lo que es importante en este momento, bueno, hay 18 proyectos financiados por los distintos ministerios que dan este tipo de ayuda, como es ciencia e innovación, economía y competitividad y también de sanidad. Y además tenemos 6 ayudas europeas, una estadounidense y una también con Chile. Es decir, que tenemos además una presencia en proyectos internacionales, y algunos de ellos de gran importancia, como uno que se acaba de conceder recientemente a un profesor del Departamento de Social, Ángel Gómez, para estudiar un tema tan interesante como es la prevención de la radicalización, que ha sido una ayuda, yo creo que nos ha sorprendido a todos, una ayuda de 2,5 millones de euros, que es una ayuda importante, para montar un buen equipo por 5 años. Yo creo que eso revela pues la importancia del equipo de investigación que está detrás de estos proyectos, entrevistando a distintas personas metidas en este tipo de grupos radicales, ¿no? Así que ese ha sido quizá el último broche que hemos tenido en estos reconocimientos, pero tenemos mucha investigación relacionada con animales, con proyectos muy importantes, y yo animaría a los que nos están escuchando ahora en directo, o los que vean después esta grabación, a que visiten la página web de la facultad. La página web de la facultad, que acabamos de remodelarla hace unos meses, y la verdad es que está muy completa. Entrando en el apartado de investigación se puede ver todos los proyectos, ahí se tiene una idea de en qué se investiga, quién investiga, y además tenemos todas las páginas web personales y de los grupos de investigación. Luego es fácil mirar un poco qué hacemos y cómo lo hacemos para conocernos un poquito más, porque quizá en una entrevista así pues es un poco complicado poder mostrar todos estos temas, ¿no? De hecho, por decir así un poquito temas, pues se trabaja en adicciones, en temas como alcohol, cocaína, opiáceos, en envejecimiento cognitivo, en memoria, en estrés laboral, en bienestar en el trabajo, en humillación, como decía antes, en prevención de la radicalización, desigualdad social, transexualidad, viendo el efecto del tratamiento hormonal, fibromialgia, trastornos de la conducta alimentaria, efectos de la desnutrición, trastornos de personalidad, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas líneas de investigación vinculadas a los distintos departamentos, y yo creo que eso da una muestra de que abarcamos en ese sentido un perfil muy amplio que se relaciona realmente con todas las aplicaciones profesionales que tiene nuestra carrera, ¿no? Y además la investigación se lleva a cabo bien en los laboratorios, como decía antes, en el animalario se hace mucha investigación, en otros laboratorios que tenemos en la facultad, que ya es investigación con humanos, pero además también se recogen muchos datos y se trabaja con centros escolares, con hospitales, con centros de salud, con empresas, con fundaciones, con organizaciones, etcétera. Es decir, que tenemos un abanico muy amplio para poder llevar a cabo nuestras investigaciones. Y luego, además, me gustaría también reconocer, aparte de los grupos de investigación, me gustaría un poquito también recordar a los grupos de innovación docente. O sea, tenemos dentro de la Facultad de Psicología, tenemos importantes grupos que investigan sobre cuestiones de innovación docente, lo cual también es una forma de investigar y de mejorar los estudios que ofrecemos, porque estamos en proyectos institucionales y en proyectos generales pues para mejorar nuestra docencia, asignaturas tan complejas como el trabajo de fin de grado, las prácticas. Es decir, tenemos distintos grupos para poner en marcha nuevos recursos y poder hacer también investigación en ese sentido. Así que también invito a que en la página web puedan ver también los distintos proyectos de innovación docente que llevamos a cabo y que muestran la preocupación que tiene nuestra facultad, porque efectivamente lo que vamos haciendo pues demuestre realmente que estamos preocupados por impartir nuestras titulaciones de la mejor manera posible. Pues, señora decana, hemos agotado el tiempo que teníamos previsto, así que pues tenemos que ir finalizando esta entrevista.
Espero que se haya sentido cómoda y sobre todo que podamos contar con ustedes en próximas actividades del centro. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, ha sido un verdadero placer. Pues, y sí. Sí, no, que muchísimas gracias, Vicente, por este rato, ¿no? Y yo también me he sentido muy a gusto, así que cuando queráis, si queréis que hablemos de algo más o de otras cosas, pues contad conmigo, por favor. Pues le tomamos la palabra, así que recibirá noticias nuestras. Hasta pronto, entonces. Muchísimas gracias, de verdad. Y también muchísimas gracias a todos los que nos siguen en este ciclo de entrevistas. Les espero a todos, como siempre, en la siguiente sesión. Un cordial saludo.